Bien, buenas tardes a todos, amigos y amigas. En primer lugar, quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF de Madrid, el encargo de poder hablar aquí hoy, entre todos nosotros, en una institución como esta, de José María Cajigal, el que fundador, inspirador, director, una persona clave para que estemos todos aquí reunidos. Especialmente quería agradecer al decano, al doctor Antonio Rivero, a todos los que estáis aquí presentes y particularmente a la familia Cajigal de Gregorio, que están aquí para, digamos, homenajear al fundador de esta insigne casa en su 50 aniversario. Bien, yo quisiera decir que este trabajo que vamos a presentar aquí, José María Cajigal, el hombre y su obra, corresponde a un análisis del hombre y la obra, en el sentido de valorar ambas cosas. Muchas veces, cuando hablamos de personajes que han dejado una huella importante en la historia, siempre marcamos a veces pues, su obra, pero por otro lado está su biografía. En este caso no. En este caso, digamos, la biografía y la obra están íntimamente unidas. Una de las características que definen o que identifican a José María Cajigal es que la biografía del personaje traspasa a su obra. La obra y el personaje son indisociables, están íntimamente unidas. Esto, de alguna manera, caracteriza a toda su trayectoria vital, su carácter, su ideario, están presentes en su obra. Y esto quizá es un elemento que consideramos muy notable. Podríamos decir que su vida es el índice de su obra. José María Cajigal es un hombre que nació en 1928, nació en Deusto, Bilbao, murió de forma trágica, como ustedes saben, en el aeropuerto de Barajas de Madrid, y vivió 55 años. 55 años de vida muy intensa, tan intensa que realmente le dio tiempo a hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, a los 18 años ingresa en un seminario para estudiar la carrera jesuítica. Estuvo casi 15 años allí. Allí tuvo una formación intensa en letras, en medios de comunicación, en psicología, en teología, que era lo propio, y de alguna manera salió con la licenciatura en Filosofía y Letras, diplomado en Psicología, no existía la licenciatura, salió con conocimientos importantes en medios de comunicación en la época, estudió teología, realmente hizo un verdadero curso muy sólido en ciencias humanas y sociales. En el año 61, al cabo de casi 15 años de estancia allí, tiene una crisis, sale y actúa de secretario técnico, entra en la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, que entonces estaba José Antonio Lola Olaso, y entra como secretario técnico de la delegación. Enseguida tiene una responsabilidad. Y el primer encargo importante que recibe es: vamos a crear una institución nueva, vamos a crear un nuevo centro de formación para los nuevos profesores de educación física. José María, me imagino, tienes que empezar a diseñar algo distinto a todo lo existente, vamos a empezar a crear, un centro al hilo de lo que se está haciendo en el mundo. Y esto, lógicamente, José María le encantó y empezó a trabajar con gran entusiasmo, tal como era él, para crear lo que es hoy este centro después de 50 años. En su momento fue uno de los centros de referencia, como luego hablaremos. Fue fundador en el año 66-67 del INEF de Madrid. Lo dirigió durante 10 años. En el año 59, conjuntamente con Miguel Piernavieja, funda una revista, Citius Altius Fortius. Ellos proponían otro nombre, Atlos, pero se impuso el poder de quien estaba por encima y impusieron este nombre, pero fue una revista extraordinaria, referente, que duró desde 1959 a 1977. Miguel Piernavieja fue el director y él fue el subdirector. Fue
Ocupó cargos importantísimos en las asociaciones y sociedades más importantes en el campo de la educación física y el deporte en el mundo. Fue presidente de la IESEP, fue vicepresidente de la FIEP, estuvo en el CIEPS, estuvo en la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, estuvo en muchas instituciones, digamos, llevando responsabilidades importantes. Escribió muchas obras, participó en muchos eventos, dio conferencias, realmente tuvo una actividad intensísima. Nosotros hemos estudiado que tiene una producción científica de 548 actividades intelectuales, entre libros, capítulos de obra, artículos, conferencias, ponencias, de todo tipo. Por tanto, estamos hablando, en 26 años de actividad, desde 1957, que publica su primera obra hasta el momento en que murió, una media de 23 actividades por año. Estamos hablando de 2 actividades por mes. Es decir, todo esto con una constancia increíble, aparte de todos sus cargos de responsabilidad. Estamos hablando de una vida muy intensa, muy, verdaderamente muy prolífica, inusual para la época. ¿Pero quién es José María Cajigal? Lo ha dicho Antonio Rivero, fue un adelantado, fue un hombre que se adelantó a su tiempo. Empezó a soñar, tuvo un sueño, tuvo muchos sueños, y algunos se cumplieron, otros no, pero algunos se cumplieron. Y él los defendía como si fueran realidad. Y por tanto se adelantó a su tiempo y gracias a ello tenemos una perspectiva y tenemos una legitimación de la educación física y tenemos una concepción del deporte muy diferente a cómo era y cómo ha evolucionado. Su comportamiento en realidad fue un calco de su educación. Fue un hombre reservado, fue un hombre religioso, fue un hombre prudente, fue un hombre conservador, fue un hombre sensible y sobre todo fue un hombre muy, muy humano, como acaba de comentar el profesor Torrescusa. Pero en cambio, a este hombre le acompaña un espíritu innovador increíble. Quería cambiarlo todo. Él tuvo muchos sueños. Quizá algunos de los sueños somos nosotros los que estamos aquí reunidos. Que de alguna manera él quería una nueva generación de educadores, de profesores, de profesionales. Y para eso se necesitaba un centro de estas características. Y en vida ya vivió que él era un referente, era una persona importante a nivel nacional y a nivel internacional. Por tanto, estamos hablando de un personaje que no se dejó llevar por esa referencia, por ese reconocimiento, y él de alguna manera, él siguió adelante con sus sueños, hasta que la vida dijo, ya, basta, increíble. Aquí lo tenemos en el año 62, en una disertación en el Consejo Nacional de Educación Física, recién salido de jesuita. Fue un hombre de una profunda fe, tenía fuertes convicciones religiosas, pero también tenía fuertes convicciones humanísticas. Y el centro de todo, de su universo mental, era el hombre, como obra maestra de Dios. En el año 1957, en pleno periodo jesuítico, él publica una obra sorprendente para la época, no solamente en el ámbito religioso, sino en el ámbito del campo de la educación física y el deporte. Es la obra Hombres y Deportes, una obra que rompe moldes, es una obra innovadora. Desde mi punto de vista, la obra más importante que escribió José María Cajigal. Y era un jesuita, un hombre que estaba estudiando teología, un hombre que estaba dentro de la orden jesuítica, pero que estaba profundamente impresionado por el deporte y consideró que el deporte tenía grandes valores y tenía una gran fuerza para educar al hombre moderno, al hombre de su época. Su esquema ideológico se cimentaba en 3 pilares. Por un lado, el hombre, una auténtica obsesión, había que educar a ese hombre, y el deporte consideraba que era, digamos, el medio ideal para educar a ese hombre, por las grandes posibilidades, por la gran fuerza, por la gran, digamos, las grandes perspectivas que tenía desde el punto de vista educativo. A todo esto, él creó lo que nosotros llamamos su humanismo deportivo. Este, de alguna manera, es una de sus corrientes de pensamiento. Ese humanismo cristiano, típico, lógico de la orden jesuítica, lo transformó en un humanismo cristiano. Y de alguna manera, él vino a decir
que el deporte debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del deporte. Es una frase de él que para mí significa o de alguna manera recoge todo su pensamiento. Viene a decir de que muchas veces estamos obsesionados por la preparación, por la exigencia, por conseguir lograr grandes récords, conseguir ganar competiciones y de alguna manera estamos abandonando a nosotros mismos. Y de hecho, él lo que venía a decir es que el deporte no tiene que ser esto, tiene que ser de que es un elemento, es un instrumento que nos sirve a nosotros para crecer, para la autorrealización personal y para la humanización del individuo. Como buen jesuita, dentro del mundo, digamos, del deporte, él quería salvar al hombre y él consideraba que el deporte era un instrumento educativo de primera necesidad. Enseguida se convirtió en la primera persona en España de talla intelectual y reconocimiento general que se dedicó a interpretar el deporte con un enfoque nuevo. Eso fue lo que hizo en el libro Hombres y Deporte. Intentar aportar todo el conocimiento de las ciencias humanas al deporte para extraer todas las posibilidades que contenía. Dio a la educación física un carácter científico y humanístico que en aquella época no tenía. Dignificó intelectualmente nuestro ámbito profesional y contribuyó a su legitimación. Esto fue muy importante porque nosotros no teníamos ningún tipo de reconocimiento en aquello. Y él consideraba de que la educación física era fundamental, sobre todo en las primeras etapas educativas. Y a partir de aquí, él quería que esto no fuera solamente un discurso, sino que fuera una realidad contenida en los documentos jurídicos y también la profesionalización y la valoración profesional de los futuros profesores de educación física y futuros profesionales del deporte. Las etapas del pensamiento que nosotros hemos dividido 4 etapas, 3 que vivenció y dotó de grandes contenidos y una cuarta que empezaba y que quedó truncada por el fatal accidente. La primera, la religioso-pedagógica, va de 1957, la fecha que nosotros consideramos clave, que es cuando publica Hombres y Deporte, una obra esencial, fundamental, hasta 1966. Aquí, por ejemplo, hay otra obra que también publica, que es Deporte, pulso de nuestro tiempo, Deporte, Pedagogía y Humanismo. Y luego sucede una etapa que nosotros llamamos filosófico-científica o de transición, que no es la suya, no es la más característica suya, pero que publicó mucho. Por ejemplo, el Deporte, pulso de nuestro tiempo, el deporte de la sociedad actual, violencia y agresión en el deporte, las escuelas de educación física en el mundo, son obras que él publica en esta etapa y él intenta darle un sesgo científico, un sesgo de investigación empírica que no era lo más apropiado suyo. Pero en realidad él hace un esfuerzo para dotar a la educación física y al deporte de unas bases científicas y humanísticas potentes para que fuera considerada como una materia, como mínimo, al mismo nivel que las otras. La etapa filosófico-sociológica, que se abre en 1977 hasta el 83, hay una obra que se llama Cultura Física, Cultura Intelectual, y una otra obra muy importante que es O Deporte, Anatomía de un Gigante, son obras ya de corte más sociológico y de denuncia. Allí es un Cajigal mucho más, digamos, rebelde, es un Cajigal más antisistema, ahora que está de moda esta palabra, es un Cajigal que de alguna manera ve que el deporte se está, digamos, no va en la línea que él considera que tendría que irse y lo denuncia de forma, digamos, muy clara en sus obras. La cuarta etapa, filosófico-educativa, que es de 1983, es una obra que tenía en embrión que se llamaba SOS Educación. Es una etapa mucho más educativa, donde buscaba ya trabajos específicos para buscar una nueva educación diferente. Estaba un poco amargo también por cómo no se estaban cumpliendo lo que él quería y él cambia un poco de, digamos, de registro. Son las etapas que consideramos que él desarrolla a lo largo de esos 26 años de vida intelectual. A raíz del Congreso, el año 1977, en un Congreso Internacional de Educación Física que se hizo aquí en Madrid, recibe el Premio Nacional de Educación Física por el rey Juan Carlos I, que le da el reconocimiento, y el actual rey, Felipe, pues que asiste. Es una foto emblemática un poquito que tuvo un reconocimiento nacional importante.
Y en este sentido, él se vio respaldado por las instituciones o por las personas, aunque no siempre fue así. Por otro lado, a nivel internacional, en los circuitos políticos profesionales internacionales, tuvo de seguida una gran acogida, un gran reconocimiento y tuvo cargos de dirección importantes. Dirigió y gestionó organizaciones internacionales de primer nivel, por ejemplo, la IESEP. Él estuvo en el primer comité directivo. Fundó la IESEP, la Asociación Internacional de Escuelas Superiores de Educación Física, y participó, digamos, en toda su trayectoria y, de hecho, el último viaje iba a un congreso de la IESEP, que él iba como presidente y como ponente. Es decir, murió como presidente de la IESEP. Fue vicepresidente de la Federación Internacional de Educación Física, la FIEP. Participó en el Comité Directivo del Consejo Internacional de Educación Física y Deportes de la UNESCO. También estuvo en el Comité Directivo de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte. Estamos hablando de instituciones de primer nivel para la época, además en un entorno donde era difícil sobresalir en el ámbito internacional. Pero no solamente se contentó con participar en los órganos directivos y de gestión, sino que también introdujo su mensaje. Un mensaje claro, un mensaje contundente, un mensaje que quería llevarlo a cabo, y entonces este mensaje lo introdujo y además fue aceptado. También organizó grandes eventos internacionales en nuestro país. Concretamente, organizó el Congreso Internacional de Educación Física que hemos hablado de 1977, pero también se organizó el Congreso Internacional de Educación Física y Deportes de 1966, que fue el espaldarazo de salida del INEF de Madrid, que fue, digamos, un gran congreso, y a partir de aquí el INEF de Madrid empezó a funcionar de forma casi oficial. En estos circuitos político-profesionales, él difundió una educación física humanista y pedagógica, no tecnológica, que era la que se estaba imponiendo. Él abominaba de la educación física tecnológica, excesivamente empírica, todo que se basaba mucho en mediciones, etcétera, etcétera. Él quería algo mucho más cercano al hombre. También él cree que de alguna manera la educación física era un instrumento muy importante, al igual que el deporte, para luchar contra una sociedad cada vez más deshumanizada y cada vez más, desnaturalizada. Aquí tenemos la foto del primer comité directivo de la Asociación Internacional de Escuelas Superiores de Educación Física, y Cajigal es el primero, empezando por la izquierda. Su mensaje fue siempre muy abierto, muy pluridisciplinar. Él utilizaba la antropología, la filosofía, la sociología, la etología, utilizaba todas las ciencias que le pudieran ayudar. Y además fue bastante universal, no se centraba en autores nuestros, sino al contrario, fue un hombre muy versado y muy conocedor de la bibliografía internacional de la época. Era un hombre que hablaba idiomas y se entendía perfectamente, pero no hablaba inglés, hablaba francés, hablaba alemán, tenía conocimientos de italiano, hablaba español, por supuesto, y muy bien, y seducía, pero es que además conocía el latín. Era un hombre culto, un hombre muy valorado, un hombre muy respetado. En el discurso olímpico fue muy aceptado enseguida por el mensaje, por su cercanía y también por ser una persona que tenía muy claras sus convicciones. Hay tres campos que él de alguna manera se dedica de una forma muy notable en su producción intelectual. Uno es la educación física, el más importante de todos es el deporte, y otro es el olimpismo. Además, ahora que estamos en un año olímpico, vamos a ver cuáles son las ideas cajigalianas en torno al olimpismo para ver cómo ha evolucionado en este tiempo. Veremos que hay algunos cambios. En cuanto a la educación física, él consideraba que era, sin más, una parte fundamental de la educación total del individuo. Esto ahora lo tenemos muy asumido, Pero en aquella época estábamos acomplejados. Bueno, yo era muy pequeñito, pero en general no existía, digamos, un espíritu, digamos, de orgullo de hacer educación física. Es más, la gimnasia y la gimnástica era lo que más predominaba, incluso los rótulos oficiales. Él le dio un orgullo especial de ser profesores de educación física. No solamente consideraba que era una parte fundamental de la educación total, sino consideraba que era el sistema más completo de la educación del hombre.
Claro, esto ya era un escalón más. Ser el sistema más completo porque se encuentra próximo a la naturaleza humana. Y esto lo defendía con gran contundencia y determinación. Pero el deporte consideraba que era el componente central y el más esencial de la educación física. Es decir, que la educación física estaba por un lado, pero el componente fundamental era el deporte. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un recorte de diario, del diario El Mercurio de Chile, de 1976, donde dice: la educación física debe ser exigida como centro de toda estructuración educacional. No solamente lo decía, sino que cuando le hacían entrevistas, él aprovechaba cualquier oportunidad para defender esa idea. Machaconamente defendía estas ideas. Defiende siempre una educación física naturalmente humanista, tal como era él, que además debía estar entroncada con con las ciencias de la educación, porque que consideraba que debía estar allí, y además vinculada a los ideales olímpicos. Él hacía este triángulo. Propugnaba un carácter abierto y multidisciplinar de las ciencias aplicadas a la educación física. Consideraba que todas las ciencias podían aportar muchas cosas a la educación física, pero rechazaba algunos intentos epistemológicos de reducirlo a un campo y a un espacio propio. Es decir, el campo de educación física como ciencia propia no lo acababa de ver y rechazaba esa línea. Él quería, de alguna manera, que la educación física fuera una disciplina muy abierta, sobre todo a las otras disciplinas de carácter humanístico. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde se ve a Maurice Piron, el primero por la izquierda, Hatzelek, Pierre Seguin, presidente de la Federación Internacional de Educación Física, y José María Cajigal en este congreso que hablábamos de 1966, que es como el pistoletazo de salida del INEF de Madrid. La otra gran línea de pensamiento es el deporte. Y ahí sí que desde los tiempos jesuíticos él ya configuró un completo análisis multidisciplinar del deporte como realidad social y cultural, y antropológica, y sociológica, y ética, es decir, todos los apelativos que nosotros podamos aportar. Consideraba que el deporte tenía una fuerza y tenía una importancia y era un fenómeno tan rico que había que, analizarlo y estudiarlo. Y esto sí que era, de alguna manera, una gran aportación, una gran novedad en la literatura nacional, en la bibliografía específica. Consideraba que el deporte tenía tres características: el juego, el ejercicio físico, actividad física, y la competición. Eran las tres características que definían el deporte. Y además distingue dos deportes: el deporte espectáculo y el deporte práctica. Este es un esquema de él, Y en ese esquema, muy claro, ayudó a divulgar esta idea. Tiene un tronco común: agonismo, competición, ejercicio físico, actividad física que hablábamos, el juego, y por otro lado tenemos el deporte espectáculo, que sigue una línea, y el deporte práctica, que sigue a otra. Y fíjense que no son líneas paralelas ni coincidentes, sino son líneas divergentes. Esas líneas divergentes representan de que cada vez se separan más. Y él consideraba que la vía del deporte espectáculo iba hacia una progresiva desnaturalización, y la vía del deporte praxis o deporte práctica era la vía más humanística, era la vía que había que potenciar y que había que desarrollar y que había que implantar, la verdadera línea del deporte. Este era su pensamiento. He cogido un gráfico suyo, pero pienso que es muy claro y se ve muy claramente ya, cuál es su posición. También decía de que cada uno de ellos tiene sus propias instituciones, sus financiaciones, sus técnicos, su filosofía, sus planteamientos, su historia, su organización. Todo es diferente, aunque indiscutiblemente el deporte espectáculo ejerce una influencia sobre el deporte praxis o el deporte práctica. Esto era así. También consideraba que el deporte es una práctica ancestral, es decir, venía dada casi como... era una cosa que nos pertenecía como especie humana. Siempre se había hecho el deporte, él consideraba. Él no consideraba... Hay dos líneas historiográficas cuando se habla de la historia del deporte. Una línea es la que dice que el deporte nace en el albur de los tiempos, surge en las distintas civilizaciones a través de juegos competitivos, el agonismo, y por otro lado está otra línea historiográfica que dice que el deporte nace en la sociedad industrial
británica en el siglo XVIII. Él no, él decía, él se identificaba con la primera línea. Y él defendía esa evolución creciente al ritmo, al hilo de los tiempos, en torno al deporte. Intentó delimitarlo, intentó estudiarlo y ensayaba muchas definiciones. Ya en 1957 ensaya una definición, luego la va cambiando, la va modificando y en 1971 se da cuenta de que aquello se escapa a cualquier definición y renuncia a definirlo. Dice que el deporte es algo que se escapa, es como no se puede delimitar en una sola definición. Pero eso, lo que sí tenía clarísimo es lo que hemos venido diciendo en esta conferencia, es que el deporte era un gran medio para la educación del hombre. Y en eso no varió el mensaje. También permite el deporte ensayar modelos generales de conducta humana. A través del deporte el individuo puede ensayar, puede generar tipos de comportamientos diferentes. Y es un buen laboratorio de análisis de los niños, para ver cómo son y para intentar dirigirlos y educarlos, ¿no? Él veía que el mundo del deporte también es un microcosmos para estudiar al hombre. Allí, a través del deporte, de alguna manera, el individuo, pues, a través del deporte podemos analizar, podemos estudiar la sociedad de nuestro entorno. No es lo mismo el deporte de ahora que el deporte de hace 10 años, o el de hace 20, o el de hace 50. Y él ya en aquella época consideraba que a través del deporte se puede estudiar y se puede saber y se puede reconocer cuáles son los rasgos identificadores de la sociedad del momento. Y esto es algo muy interesante, tener en cuenta de que quizá esto es una idea que a nosotros a lo mejor nos suena familiar, pero hay que ver que esto lo dijo hace 40, 50 años. Esto es algo que tiene mucha fuerza en ese momento. Fue un hombre práctico, le gustaba mucho el deporte, hay que decir que su afición por el deporte no nace por generación espontánea, era un practicante. Él siempre practicó atletismo, lanzaba peso, saltaba altura, jugaba pelota vasca, él es vasco, de nacimiento, que se formó y se educó en Logroño, también se jugaba allí, a pelota, y puntualmente hacía otras actividades. Por ejemplo, esto es un partido de fútbol creo que entre profesores y alumnos, un partido informal en la Línea de Madrid. Criticó las desmesuras del deporte espectáculo, pero siempre lo consideró necesario para canalizar la agresividad, para analizar y estudiar al hombre, porque consideraba que el deporte espectáculo también era una dimensión del hombre en sí mismo y que formaba parte del entorno social a lo largo de la historia. Pero para esto también él reivindicaba, iba más allá y decía, necesitamos un ministerio de deportes. Esto es una declaración que hace en el diario Marca en el año 1975, entrevistado por Martín Semprún. Claro, llama la atención, 1975, pedir un ministerio de deportes, exclusivo. Este era Cajigal, osado, atrevido. Hizo importantes contribuciones al saber, al conocimiento en general. En primer lugar, nos legó este poderoso y original, sobre todo original, análisis del deporte desde las distintas áreas de las ciencias humanas, concretamente la filosofía. Tiró mucho de la filosofía, de la psicología, de la psicopedagogía, de la sociología, de la prospectiva, en los últimos trabajos, sobre todo en la tercera fase, y también la epistemología, para coincidir de que no quería un espacio epistemológico propio. Él quería, sobre todo, una aportación de las distintas áreas. Hay más ciencias, pero estas son las importantes. Pero, en cambio, cuando decimos, ¿qué es Cajigal? ¿Es un filósofo? ¿Es un antropólogo? ¿Es un psicopedagogo? ¿Es un psicólogo? ¿Es un historiador? No, la historia es la que menos utilizó. La que menos. Siempre utilizaba, Miguel, ayúdame, Miguel Piernavieja, hablaban y siempre Miguel era el historiador, era el que de alguna manera la orientaba y le daba el soporte histórico, que él también le gustaba, pero que prefería dedicarse a estas otras disciplinas. Sin embargo, él no pertenece a ninguna de estas disciplinas. Él simplemente utiliza todas ellas para enfocarlas a un único producto, un único instrumento, un único elemento fundamental en la educación del hombre, que es el deporte. Tampoco pertenece a ninguna tendencia ideológica, por lo menos no la hemos sabido encontrar. Él se basa de muchos autores, de todo tipo, porque él leía en alemán, en inglés, en francés,
en italiano, es decir, él utilizaba muchas fuentes diversas, pero no se identificó con ninguna. Aquí tenemos una clase suya en 1967, primer curso académico, con los alumnos. Cajigal es, ante todo, de alguna manera, un humanista que utiliza estas ciencias que hemos visto, pero a través de una metodología. La metodología que él utilizaba era la interpretación filosófica, era básicamente un hermeneuta. Él cogía a través de la interpretación y, siguiendo un poco la línea filosófica, aportaba o interpretaba las diferentes aportaciones de las ciencias aplicadas al deporte. Para nosotros es un autor único que contribuye a entender, a conocer y aplicar e interpretar al hombre de hoy, a lo que él llamaba el homo deportivus, que ha hablado el profesor Torrescusa. La otra gran línea que él utilizó muy recurrentemente es el olimpismo. El olimpismo distinguía lo que era el olimpismo como filosofía, el movimiento olímpico como movimiento pedagógico y lo que eran los Juegos Olímpicos, la Olimpiada, que era el acto en sí. Propiamente esas tres variables son las que él utilizaba para hacer su discurso sobre el olimpismo. Él decía que el olimpismo es una filosofía que debe cimentar su ideología en torno, sobre todo, a la naturaleza humanística del deporte. Y consideraba que estaba muy bien la utilización del deporte por parte del olimpismo. Es el gran acierto de Pierre de Coubertin. El dotar de contenido a los Juegos Olímpicos con el deporte. Pero entendía que ese deporte debía ser un deporte distinto al que se estaba llevando a cabo. El deporte práctica, que no está presente en los Juegos Olímpicos, posee grandes valores formativos. Y él quería, de alguna manera, que ese deporte práctica fuera el verdadero protagonista de los Juegos Olímpicos, no el deporte espectáculo. Esto es revolucionario y antisistema en el mundo olímpico. Lo era antes y lo es ahora. Él creía que deberían implantarse los juegos humanos, los llamaba así, cuya base sería el deporte práctica. Él se codeó con todas las personalidades de su época. Aquí tenemos una visita del Lord Killanin, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional entre 1972 y 1980, y estaba rodeado de un séquito, concretamente de Juan Antonio Samarán, que era el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional con Lord Killanin, que luego le sucedería en 1980. Y ahí tenemos a la izquierda Anselmo López, prohombre del deporte español. Distinguimos al tercero por la izquierda a Juan Gicbec de Careda, que era el delegado nacional de Educación Física y Deportes en aquella época. Y vemos a Cajigal, el segundo por la derecha, en una visita de lo que son las instalaciones del INEF en 1974. Bueno, en estas reuniones, en estos encuentros formales o informales y en estas conferencias, Cajigal, sin ningún pudor, defendía estas ideas. Y las defendía en Olimpia, y las defendía en cualquier foro. Y no salía, no le tiraban tomates, ni le repudiaban, al contrario, lo respetaban. Él consideraba que la Olimpiada debía ser un acto de hermandad entre pueblos y que servía de mecanismo de defensa de la humanidad. De hecho, los Juegos Olímpicos es patrimonio de la humanidad. Pero él ya hace tiempo que venía defendiendo esta idea. Consideraba que los valores del olimpismo, que eran impresionantes y que eran una gran oportunidad para la humanidad, se estaban desarrollando de forma parcial. Algo fallaba, algo no acababa de funcionar. Aquí fue muy crítico y progresivamente más crítico. Se ha logrado la universalización del deporte, pero ahora se debe conseguir la reludificación social. Es una palabra suya. Él inventó palabras, utilizaba palabras, a veces un poco difíciles de escuchar o de entender o de incluso pronunciar, pero vienen a significar la capacidad, o lo que había que conseguir es lograr que el hombre, la sociedad actual, fuera más humana, más lúdica, más divertida, menos crispada en este sentido. Y él consideraba que el olimpismo y el deporte eran grandes vías para humanizar al hombre, pero el deporte, no el deporte espectáculo, el deporte praxis, el deporte práctica. Quería reconvertir el movimiento olímpico en un movimiento pedagógico, pero de verdad, un movimiento pedagógico que transmitiera a la humanidad un mensaje de fiesta, de paz y de humanismo.
no de confrontación. Tened en cuenta que estas ideas se dicen y se defienden en los años 70 y en los años 80. ¿Qué pasa en los años 80? Hay la Guerra Fría. Están los países del bloque comunista y los países del bloque capitalista. Y al final, cuando acababan las Olimpiadas, se miraban la auténtica clasificación. ¿Cuántas medallas han conseguido el bloque de la URSS y sus acólitos y el bloque de Estados Unidos y sus acólitos? Y entonces, el que ganaba era el que de alguna manera imponía simbólicamente su criterio, su mejor sociedad, su mejor proyecto. En este sentido, de alguna manera, José María ya veía que esto no funcionaba. Esto ayudaba todavía, contribuía a una mayor crispación. Tuvo un deseo, ante la creciente degeneración de los valores olímpicos, hay que transformar los Juegos Olímpicos en una fiesta corporal participativa. Ese era su deseo. ¿Y cómo se hace esto? A través de unos Juegos humanos, que den lugar a un movimiento ultraolímpico que superara, que rebasara el movimiento olímpico actual a través de otro movimiento verdaderamente mucho más interesante, cuyo fin es formar y potenciar al hombre integral. Este era su deseo. Tuvo una denuncia con rotundidad los grandes problemas del olimpismo de su época. Ya denunciaba el gigantismo, la macrofinanciación, la mercantilización, la profesionalización, el doping, la violencia, la robotización, la desludificación y la deshumanización. Todo esto lo denunciaba en los años 70 y 80. Hace 35 años. Y tuvo una pregunta. Se hacía la siguiente pregunta. ¿Cómo el olimpismo, que está dirigido por unas organizaciones rígidas y politizadas, puede sobrevivir? Pregunta de los años 80. Tengo limitaciones de espacio. Vamos a hablar de la obra fundacional. Sí. La obra fundacional, básicamente, la gran obra de José María Cajigal fue el INEF de Madrid. Fue el inspirador y redactor intelectual de la Ley de Educación Física del 23 de diciembre, por la que se creaba el INEF, que era una institución completamente nueva. Fue el fundador y director del INEF de Madrid, como ustedes saben, desde 1966-67 hasta 1977, 10 años. Y desde el INEF él intentó difundir su mensaje y trabajó para forjar una élite de educadores. Él tuvo un sueño, ese sueño se llamó INEF. Y él quería una nueva generación de educadores, con un sesgo diferencial, con una educación de élite, con una formación de élite, donde fueran a cambiar la sociedad. El INEF, la verdad es que se construyó en un lugar, como ustedes conocen, muy privilegiado de Madrid. Tuvo espacio, tuvo muchos medios y se construyó a lo grande. Se construyó con una residencia de estudiantes. Se anunció que los medios de comunicación, la inauguración de un nuevo Instituto de Educación Física por la prensa de la época. Y la lección inaugural de Cajigal en el INEF de Madrid, el 3 de noviembre de 1967, se llamó ¿La educación física ciencia? Una aportación epistemológica. Él se planteaba, ¿es ciencia o no es ciencia? Viene a, digamos, de alguna manera, a reflexionar sobre cuál es el espacio científico o no, cuál es el espacio de la educación física como disciplina emergente. Es uno de los mejores trabajos. En la primera promoción, de 1967 a 1971, pues tenemos que la madrina de la promoción era Bibi Salisachs de Samarán, la señora del señor Juan Antonio Samarán. Y aquí tenemos una foto de los profesores del INEF de aquella época con la madrina en un acto de, digamos, de paso de Ecuador. La primera promoción que sale es en 1967-1971, aquí tenemos diferentes instantáneas, y es una promoción muy importante, es una promoción que tiene el orgullo de ser la primera del INEF de Madrid, la primera de todos los INEF de España, y fue una promoción muy, muy mimada, muy protegida,
había mucha emoción, muchos deseos, muchas ilusiones contenidas. En 1977, concretamente en octubre de 1977, José María Cajigal dimite del INEF. Fue la época donde se juntaron las tres escuelas, se unieron. Hubo un cambio político importante, entramos en un proceso democrático, había una escuela de formación para hombres y otra para mujeres del antiguo régimen, la Almudena y la Escuela de Mandos José Antonio, estaba el INEF, se fusionan las tres y de la manera que se fusionan y cómo se hace, José María Cajigal, que tenía un verdadero celo sobre el INEF y quería protegerlo al máximo, pues no estaba muy de acuerdo en la forma en que se hizo. Tampoco estaba de acuerdo en la reducción presupuestaria que había recibido con los nuevos presupuestos y con las nuevas directrices económicas que existían. Y tampoco estaba de acuerdo con la pérdida de independencia. Él tenía una gran independencia de actuación para dirigir el INEF y en este sentido esas tres razones fueron las fundamentales para dimitir como director del INEF de Madrid. Fue, de alguna manera, muy seguido en la prensa de la época. Fue una noticia de impacto. Proyectos no realizados. Crear una escuela de niños en la que la educación física fuera la materia principal era una ilusión, era uno de los sueños, no pudo realizarlo, pero ahí queda el sueño. Pretender que los INEF adquirieran el estatus de facultad universitaria con reconocimiento del doctorado y vinculado a las ciencias humanas. Este era otro sueño cajigaliano, en parte cubierto, en parte no, y sobre todo quería esto, reconocimiento del estatus. Fundar bajo los auspicios y el patronazgo del Comité Olímpico Internacional un Instituto Internacional de Estudios del Deporte, quería hacer un INEF a nivel internacional, auspiciado por el Comité Olímpico Internacional, no tuvo el apoyo suficiente y no pudo llevarlo a cabo, y estos son, de alguna manera, proyectos que pone en marcha a partir del 77 hasta su muerte, 1983, aunque estaban ya latentes en sueños cajigalianos. El 7 de diciembre de 1983 muere José María Cajigal y fue un gran impacto en toda la prensa nacional. Aquí tenemos dos recortes. Murió Cajigal, pum, no pone ni José María Cajigal Gutiérrez, el que es director del... No, murió Cajigal. Cajigal era conocido, Cajigal era un personaje público de primera magnitud. Esto es importante. Tragedia en Barajas, pum, muere mucha gente, pero murió Cajigal. También murió Juan Fernández, estudiante, también murió Felipe Galloso, pero murió Cajigal. Murió José María Cajigal, el padre de la educación física, y ya le daban un título, ya le daban el padre de la educación física. El mismo día de su muerte ya le otorgaban el título. Aquí estamos haciendo un análisis de José María Cajigal a 30 y tantos años de su muerte, pero entonces ya se llevó a cabo este tipo de comentarios en la prensa nacional. Hubo más. El legado cajigaliano, vamos concluyendo. José María Cajigal fue el gran impulsor, sin duda, de la educación física y del deporte en España. Su mensaje creemos que ha envejecido muy bien y hoy sigue teniendo mucho valor, mucho valor. Se le puede considerar como el mejor y el más prolífico pensador contemporáneo de nuestro país. ¿Por qué? Por la nueva orientación que dio al deporte y a la educación física y por muchos más factores. Pero básicamente fue un hombre que cambió el enfoque, cambió el focus, que se dice ahora. Y a partir de aquí empezamos a caminar en otra dirección. Se convirtió en un referente mundial en el ámbito de la educación física y el deporte. Aquí tenemos un reconocimiento de julio de 1981 en Brasil. Y ese reconocimiento mundial, de alguna manera, es que fue una persona no solamente valorada en nuestro país, sino a nivel internacional, ya con placas en vida. La obra fundamental, digamos la obra más emblemática, quizá fue el INEF. Y su modelo se ha consolidado y además se ha extendido por todo el país. Fíjense que situó al INEF de Madrid como, digamos, como un centro de excelencia mundial, porque era un centro espectacular. Ustedes lo saben, seguramente ustedes conocen la historia, pero aquí había centro de traducción, había unas bibliotecas, la primera biblioteca del país a nivel deportivo, aquí existían unas instalaciones magníficas, aquí traían congresos de primer nivel mundial. Aquí venían profesores invitados de primera línea, aquí existían unas condiciones, digamos, de infraestructura, de profesores, digamos, unas posibilidades por parte de los alumnos que lo hizo un referente mundial.
Los INEF convertidos en facultades universitarias, los INEF actual, las facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, representan, desde mi punto de vista, el más puro espíritu cajigaliano, el más genuino. El segundo censo que hemos consultado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 2014 había 42 centros facultades universitarios de grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en España. 42. De aquel 1 a 42. De hace 50 años, 42. Casi a uno por año. Casi a uno por año. La NECAFIDE, que es la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en España, tiene 31 universidades asociadas. Es decir, están presentes en 31 universidades de toda España y, por tanto, representa un poco ese espíritu de que estos estudios, esta carrera, se ha desarrollado de forma extraordinaria. José María Cajigal, desde nuestro punto de vista, merece ocupar por derecho propio un espacio en la historia de la pedagogía, por su labor en los circuitos políticos profesionales internacionales, por su obra fundacional, por su pensamiento en pro de un deporte educativo y humanista, por su aportación a una educación física humanista, constituida como el centro educacional de la persona, y por su contribución a la legitimación de la educación física y el deporte, ese estatus que hablábamos anteriormente. También tiene un legado biológico. La familia Cajigal de Gregorio, con sus 5 hijos, una de las últimas fotos, pues también él aportó una gran familia que está hoy presente y de aquí lo homenajeamos. En suma, José María Cajigal Gutiérrez fue un hombre que vivió intensamente y destacó por su estudio, por su clarividencia, por su entusiasmo, por su generosidad y por su determinación. Y aquí tenemos un cuadro pintado por Isabel de Gregorio que firmaba como Charra Cajigal y que viene a representar un poco el espíritu de lo que era, es y fue en vida y en su obra. Muchas gracias por su atención.